abrir en el libro de Salmos, el capítulo 1. Son 6 versículos. Vamos a leer todo el Salmo, pero vamos a tratar nada más los 3 primeros por amor al tiempo, porque se nos va si no la hora. Dice, el título es El justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo, que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Empezamos con esta lectura, y es una lectura que a mí personalmente me gusta mucho, este salmo, y pensaba en las palabras de el comentarista MacDonald sobre este salmo. Dice que los salmos comienzan descartando una teoría que había en aquellos tiempos, que era que la vida pecaminosa era mejor en esos tiempos. Si miramos al pueblo de Israel cómo estaba desviado constantemente de los principios que Dios había trazado. Y arrancamos con una palabra, bienaventurado. ¿Y qué significa bienaventurado? Habla del contentamiento, de la felicidad de la persona. No por un estado de bien de salud, sino por un estado espiritual. Habla de estar caminando en el camino correcto. Habla de tener una vida plena con Dios. Y dice que me hace acordar un poquito a 1 Pedro 1:16, que dice, sed santos porque yo soy santo. Habla de una santidad, habla de un camino que hay que transitar en la vida del cristiano. Pero también me llevaba a Isaías 55:7, que dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Y eso nosotros, gracias a Dios, por la gracia de Dios, hemos podido hacerlo en el momento que abrimos nuestro corazón a Él. Nos toca vivir una vida llena de obstáculos, llena de tropiezos en la vida cristiana. Pero dice que el segundo renglón dice, no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Miren, no anduvo, ni estuvo, ni se ha sentado. Habla de la ética cristiana que tenemos que tener cada uno de nosotros. Habla de cómo nos tenemos que mover en la vida que Dios quiere para nosotros. ¿Y saben qué? Habla de una vida consagrada a Él. Habla de diferenciarnos, de no ser cómplices con las cosas que ofrece este mundo, que no nos enredemos en las cosas de este mundo. Y en esa diferencia de que tenemos que ser, me acuerdo de las palabras de Mateo 28, id y predicad el Evangelio. Tenemos que ser testigos de lo que hay en nuestra vida, testigos demostrando que Cristo
está en nuestras vidas. Primera Timoteo 6, los invito a leer. Primera Timoteo 6, 11, dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. El versículo 12 de Primera Timoteo 6. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe. Acá cuando habla sobre el justo y los pecadores, habla que el justo, el Hijo de Dios, tiene que pelear esa buena batalla. Pero si vamos a desgranar un poquito estas palabras, dice que no anduvo en consejo de malos. En la vida todos aconsejamos y todos en la vida recibimos consejos. Y muchas veces decimos, qué bueno este consejo. Y cuando lo empezamos a desarmar, a discernir, nos encontramos que ese consejo nos lleva por caminos que no son los que Dios quiere para nosotros. Y hablaba y pensaba en cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que razonar cuando nosotros estamos recibiendo un consejo. Miren, el mal consejo puede venir de una persona inconversa, pero también de un hijo de Dios. Y nosotros tenemos que ser conscientes cuando estamos recibiendo ese consejo, cómo estamos nosotros y qué beneficio tiene para nuestras vidas ese consejo. Miren, en Números 31:16, no lo vamos a leer, hay un ejemplo. Cambio, lo buscamos. Números 31:16. ¿Quién me lo lee, por favor? Active el micrófono. Sí. He aquí, por el consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Bien, fíjense, por escuchar un mal consejo y seguirlo, ¿qué pasó? Hubo un castigo, hubo mortandad en la congregación de Jehová. Nosotros tenemos que ser cautos al escuchar el consejo. Tenemos que ponerlo en la presencia del Señor para que el Señor nos guíe. A veces el mal consejo proviene de nosotros mismos, nuestra propia mirada que le estamos dando. A veces nuestra conciencia, nuestra mente, nuestro corazón nos puede hacer dar un mal consejo para nosotros mismos. Miren, es triste ver cuando se desarman, se caen las vidas de las personas, hablo en lo espiritual, por un mal consejo. Dice, no anduvo en consejo de malos. Acá nos dice que el hombre fue sabio en seguir el camino, en seguir el consejo. La segunda frase dice, no estuvo en camino de pecadores. Antes de entrar a esa segunda frase, me gustaría compartir, sobre el consejo de malos, Salmo 119, 24. Simplemente lo quiero leer. Pues tus testimonios son mis delicias,
y mis consejos. Que el buen consejo sea una delicia en nuestra vida, que podamos aprovecharlo, que podamos tomarlo y que sirva para la edificación de nuestra vida espiritual. Después, como dije, no estuvo en camino dice, no anduvo en consejo malo, no estuvo en camino de pecadores. Qué bueno, y me hace acordar cuando vino el hermano Ramos y nos leyó en Ageo 1:7, que dice, meditad sobre vuestros caminos. Y era Jehová quien estaba hablando. Y qué bueno que nosotros podamos pensar cómo estamos, cómo está nuestro camino. ¿Estamos transitando por el camino que Él quiere? ¿Estamos teniendo ese testimonio como Él quiere? Meditad sobre vuestros caminos. El justo, ¿qué camino va a tomar? Miren, está el texto que habla en Mateo, si no me equivoco, que habla de los dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. ¿Por qué el camino ancho? Porque entran todos, buscan todos ir ahí. Y en el camino angosto son unos pocos. Y el justo busca el camino angosto porque es el que le lleva a la vida eterna. Miren, el justo toma el camino menos transitado. Salmos 16, 3, 11, por favor. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Me mostrarás la senda de la vida. Qué hermoso es que podamos ver que el camino que estamos transitando es el camino correcto. Ahora, no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué sinónimo tiene una silla para nosotros? Vemos una silla y ¿qué hacemos? La corremos de la mesa y nos sentamos y nos relajamos si estamos cansados. Hoy anduve caminando con Martín por la costa y cuando llegamos a casa los dos llegamos y rápido a sentarnos a los sillones, cansados. Acá lo que está hablando es los escarnecedores, ¿qué son? Son aquellos que se burlan de la persona de enfrente, se mofan de la persona de enfrente, ofenden a la persona que tienen enfrente, rechazan, ridiculizan, insultan y critican. Y esto, queridos hermanos, no está planificado por Dios para la vida del cristiano. Y muchas veces tenemos que agachar la cabeza porque hemos juzgado, criticado, porque muchas veces en lugar de ayudar hemos destruido. Miren, antes de criticar, antes de destruir, ¿qué es mejor hacer? Extender la mano y ayudar. Y no solamente me va a ayudar a mí en la vida personal, en la vida espiritual, sino que va a ayudar al hermano, sino que también va a ayudar a la congregación. Deberíamos de acordarnos de Hebreos 12:2, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, mirando a Cristo en todo momento. Todo debería ser para gloria y honra de Él. Ahora, no estuvo en camino de pecadores ni en silla de
escarnecedores se ha sentado. Y el versículo 2 dice, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, siempre me critico, y lo tengo que decir en voz alta, el tiempo de lectura. Muchas veces hacemos algo rápido y no el sentarnos a escudriñar. El meditar su palabra todos los días, estudiarla, atesorarla, nos da la delicia, nos da la bendición, nos da el ser bienaventurado. Miren, Josué 1.8 es un versículo que a mí me encanta mucho y me ayudó mucho. Nunca se apartará de tu boca este libro, ni de día ni de noche. Hay una religión judía oriental que invita a vaciar la mente para poder tener más vigor, más salud, más todo. Y cuando vaciamos la mente, ¿qué pasa? ¿Quién la toma? Satanás. Nosotros no tenemos que vaciar la mente. Nosotros tenemos que llenar nuestra mente, nuestro corazón con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tomar estos versículos día y noche, que está la palabra meditando en nuestros corazones. Sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El versículo 3 habla, será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Quienes conocemos un poco de plantas, sabemos que hace falta que el riego. Si yo en Comodoro Rivadavia, en Caleta y la zona de otros lugares de allá decía, lástima que toda la tierra cae, pero no se puede hacer nada. ¿Por qué? Las plazas eran amarillas. ¿Faltaba qué? Agua. Y acá, queridos hermanos, es una bendición para el creyente. ¿Por qué? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Me está llevando a pensar en el texto de Juan 15:5, si no me equivoco, lo buscamos, Juan 15:5. Me estoy tirando como quien dice a la pileta. Sí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Acá el ejemplo del agua es que habiendo una corriente permanente, regándolo, la planta empieza a producir. Y la manera de regarlo es por medio de la oración, por medio de la palabra, conteniendo el conocimiento de la palabra. Si hay agua corriente, hay fruto. No sirve el agua estancada. ¿Qué pasa con el agua estancada? Si uno la quiere tomar, se pudre internamente, vamos a decirlo así. Entonces, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que va a tener toda el vigor, y por esos pámpanos va a correr toda la savia que necesita para poder llevar el fruto. Y la pregunta es, ¿cómo estás, Guillermo?
¿Cómo estás plantado? ¿Hay agua? ¿Hay riego? Que esa respuesta sea para el Señor. Que da su fruto en su tiempo. Yo los invito a leer Gálatas 5, 22 y 23. ¿Quién se lo acuerda de memoria? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. En la vida del creyente tienen que estar, ese fruto tiene que estar ahí floreciendo, produciéndose. Miren, siempre repito una anécdota de David Livingstone, un misionero que estuvo, si no me equivoco, en el África. Tuvo más de 10 años predicando el Evangelio. ¿Saben cuántas almas se convirtieron? Háganme un gesto. Ninguna. Ninguna. Cero. Y el hermano cuenta en la historia que se preocupaba y oraba a Dios y lloraba porque decían, ¿qué me estoy equivocando? El proceso del fruto no es de la noche a la mañana, lleva su tiempo. ¿Qué hay que hacerlo? Regarlo. Regarlo para que florezca, regarlo para que crezca, regarlo para que madure. Les cuento, falleció este hermano, vino otro misionero, y el hermano decía, ¿qué obra que hizo David Livingstone? Porque abría la boca y se convertían. Decía, esto no es obra mía, esto es un trabajo que Dios utilizó al hermano durante 10 años. Los tiempos no son tiempos nuestros, pero nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que estar regándonos y regando para que haya fruto. Mateo 7:16, para ir cerrando este puntito. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Que yo sepa, no. Pero por su fruto nos conoceremos, nos conocerá el Señor. ¿Y saben qué, queridos hermanos? Y lo resalté porque este es un comentario de un comentarista. En la obra del Señor no hay árboles estériles. Lo vuelvo a repetir. En la obra del Señor no hay árboles estériles. Si el árbol está estéril, que no da su fruto, hay que ver qué pasa. Pero sobre todas las cosas, miremos para adentro cómo está nuestro camino si no somos estériles. Porque quiere decir que algo no ha funcionado. Dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Cuando una hoja está amarilla, ¿qué le pasa? Si le pregunto a Graciela con su jardín en la casa, si la hoja está amarilla, ¿qué le falta? Agua. Hay que regarla. Si la hoja empieza con una manchita negra, ¿qué pasa? Y le agarró algún bicho. Y estamos ahí preocupados. Yo me acuerdo, mi papá en la casa, no, de acá no hay nadie que haya conocido el parral que tenía mi viejo. Eran 15 metros de fondo y todos los años agarraba azufre y se ponía a curarlas porque le agarraba no sé qué bicho a la uva y la uva tenía que...
que salvar. Saben que la uva, aparte que la comía yo como loco, venían los hermanos y cortaban y se llevaban. Y se repartía a los vecinos, porque iba con la bolsita, con la excusa de llevarle la uva, era poder hablarle del Señor. Pero con esto lo que quiero decir es que no nos agarremos ninguna peste, perdónenme que use la palabra esta, que no nos agarremos ninguna propuesta del mundo, que entre comillas, mirá qué bueno, no es malo, y nos saca el tiempo como creyentes para congregarnos, nos saca el tiempo para leer, nos saca el tiempo para tantas otras cosas en la obra del Señor. Y su hoja no cae, quiere decir que no está alcanzada por las pestes, por la sequedad, y no hay signos de muerte dentro de ese árbol. ¿Saben qué? La savia corre de tal manera que lo mantiene. Y la savia en nuestra vida personal es el Espíritu Santo. Que en nuestra vida pueda estar como tiene que actuar. Daniel, ¿qué hizo? Daniel 1:8. En lo secreto, ¿en qué se propuso? No contaminarse. Y saben que fue lo principal para él y los tres muchachos, Isaac, Sadraque y Abednego. Y nosotros, en nuestro corazón nos tenemos que proponer que nuestro árbol, nuestras hojas, nuestro follaje, sea el más esplendoroso, el más vigoroso, el más hermoso, y que no sea contaminado con nada. Y el versículo termina, y todo lo que hace, prosperará. Y todo lo que hace, prosperará. Yo les invito, ya que antes fuiste vos, Jackie, léeme por favor Jeremías 17:8, ya para ir cerrando. A ver. Sí, dale. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¿Qué es lo que mantiene un árbol? Vos lo leíste recién. Las raíces, ¿estamos de acuerdo? Si las raíces son muy superficiales, ¿qué pasa? El primer viento lo vuela. ¿Qué pasa al haber un lugar donde corre el agua? Las raíces, ¿qué hacen? Crecen para abajo. Me decía la otra vez un ingeniero agrónomo que los álamos en el valle que están pegados a los canales de riego, dice, tienen aproximadamente la misma altura que tienen para arriba, la tienen para abajo. Y yo dije, mirá vos, y es cierto, son sólidos, no se caen. Cuando se caen es porque están en zonas que no tienen de humedad. ¿Saben qué, queridos hermanos? Seamos un árbol sólido, plantado, junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Y termino con las palabras en 2 Timoteo 4, 2 Timoteo 4, 7, que dice, y que ojalá sean mis palabras y las puedan ser las palabras de cada uno de ustedes. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
tengamos este objetivo en la vida del creyente. Que podamos decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que Dios les bendiga. Omar.